que no doy para compartirlo, No, esto se me quedó como grande. No, bueno, pero bueno, la verdad la idea es como agradecerle a las personas que se sumaron a apoyarnos esta vez, pues a que sean, que siempre, siempre son las personas que se solidarizan con la fundación, que aportan, que apoyan, que están pendientes de mis publicaciones, de las publicaciones de la fundación, pues la verdad son ellos los artífices de todo lo que hemos logrado hasta ahora. Y nada, pues mi palabra siempre parte del agradecimiento, porque nada de lo que hemos logrado sería posible sin ustedes que están aquí y que nos acompañan. bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que se han unido a la causa y esperamos que se sigan uniendo más a la causa, más ahora. Claro que finalizando el año se necesitan mayores recursos para poder entrar con los niños y entrarlos a apoyar. Cada vez hay necesidades y se va ampliando al grupo de personas a las que se llegan. Entonces, bueno, acá estamos para seguir creciendo la fundación y muchísimas gracias a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de la parte de la inteligencia financiera. Bueno, aquí están ya entrando más personas. Inteligencia emocional financiera en momentos de crisis. Estamos en este momento pasando una coyuntura importante a nivel no solo nacional, sino también internacional. Ya habíamos visto en algún taller en días anteriores, hace tal vez, no sé, 2 meses, mes y medio, ya hemos hablado de la parte de inteligencia emocional financiera, pero en términos ya de vida, en términos de relación con el dinero, cómo generar mayores fuentes de ingreso, cómo amistarnos con con el dinero, con el billete, con la prosperidad, Sí, sí. con la, espérame que voy a silenciar de pronto, un segundo, voy a silenciar. Si tienen alguna inquietud, pueden abrir el micrófono y me interrumpo porque de pronto no los veo cuando me levantan la manito. Entonces, o alguna intervención o algo, estoy súper abierta pues a cualquier inquietud. De resto, si por favor pueden cerrar el micrófono y pues para que se pueda escuchar mejor. Entonces, hace un tiempo vimos la parte de inteligencia emocional financiera en términos generales, de amistarnos con el dinero, con la prosperidad, la abundancia, de dónde venía la abundancia, de dónde venía la prosperidad, hablamos de papá, hablamos de mamá, donde la relación, la base para toda nuestra vida es papá y mamá, pero hoy vamos a irnos ya más como al detalle, ya más al tema netamente financiero, netamente dinero, netamente crisis. Vamos, para las personas que me escriban ahora, les dejo el teléfono al final, que me manden un WhatsApp, les envío un Excel de una persona que es experta en el manejo también financiero y tiene ese cuadro para poder mirar cuando se hacen prepago de deudas, si es mejor bajar cuota o si es mejor bajar tiempo y ahí como que hace el análisis completo. Entonces, para las personas que me escriban al final, que les deje el teléfono, va ese cuadro de Excel y va un libro también que les puede interesar muchísimo, pues porque todo lo que podamos instruirnos en la parte financiera y en cómo manejar el dinero, pues bienvenido. Entonces, los que quieran eso, al final les entrego pues el número telefónico, por WhatsApp me escriben y yo les envío esto que les estoy hablando. Entonces, inteligencia emocional financiera en momentos de crisis, todo, prendemos noticias, prendemos televisión, prendemos radio, por todos lados estamos escuchando, estamos entrando en recesión, va a haber una recesión inminente, Estados Unidos, que Rusia, que la guerra, que el gobierno en Colombia, que el dólar, que sube, o sea, mil cosas donde nos bombardean todo el tiempo, donde estamos viendo que la situación está compleja, pero más allá de que esté compleja, ¿qué necesitamos nosotros en esa parte de inteligencia emocional? Ese manejo emocional del dinero. Y el manejo emocional del dinero es ese manejo emocional de nuestro futuro económico, cómo va a ser. Entonces, no pasa esto, un segundo. ¿Cómo están las condiciones actuales internas? Tenemos, ahora sí pasa, tenemos un cambio de gobierno, tenemos, independientemente del partido político que seamos, pero ir más allá de lo que es la realidad de lo que está pasando. Cuando hay un cambio de gobierno, obviamente hay una incertidumbre normal en todo, en cualquier país del mundo, con un cambio de gobierno, porque obviamente entra un gabinete nuevo, entra un cambio de políticas monetarias, fiscales, toda la parte laboral, o sea, dependiendo de lo que en campaña se haya hablado,
y lo que el nuevo gobierno que se implementa en una nación, pues entra a decir. Pero adicional a eso sí le sumamos qué es lo que espera el mercado, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo frente a un cambio de estos. Que empiecen a existir unas políticas claras, unas reglas de juego, llamémoslo en términos más del día a día, unas reglas de juego claras. Si yo entro a invertirle, ¿cuánto o cómo sería mi tributación? ¿Cómo serían las condiciones? ¿Cómo serían las opciones que yo tengo? Pero si yo tengo el dinero y voy a ser un jugador dentro de una economía y no sé si eso va a estar grabado, si me van a quitar, si me van a poner, si me van a dejar expandir el mercado, si en qué condiciones voy a estar, entonces simplemente hay pánico, hay miedo, desde afuera hay una incertidumbre, entonces se quedan absolutamente quietos, empiezan a existir unos vetos dentro de lo que sucede en un país y a nivel interno, ¿qué es lo que vamos viendo? Hay unas condiciones que tampoco están dadas, no se sabe también cómo van a ser las reglas de juego a nivel interno con nosotros y esas son las condiciones actuales que tenemos nosotros ok, las condiciones que tenemos nosotros en este momento. Sumado a esto, obviamente venimos post pandemia y la pandemia aporrió el mundo a nivel económico, a nivel emocional, a nivel salud, bueno, todo lo que ya sabemos, eso tuvo un costo muy alto a nivel de humanidad y ese costo alto, pues lo vamos a ver reflejado en el año siguiente, en el otro, esto va a ser un término de unos 3, 4, 5 años y van a haber naciones que ni siquiera lo van a lograr, dependiendo quién esté allí para poder generar y gestionar adecuadamente un tema país como tal. Entonces, condiciones actuales internas, incertidumbre total, cada vez que el presidente de la República mueve sus deditos enviando mensajes de incertidumbre, dando palazos no tan convenientes, el mercado reacciona. Lo último que pasó ya esta semana, que es lo que vamos a ver, dólar, jueves 4.815, viernes 4.885, sábado, o sea, lo que cierra de TRM, que es el promedio del cómo va evolucionando el dólar en el día. Entonces, la que rige para hoy hasta el lunes es 4.903. Vemos un dólar subiendo, subiendo. ¿Por qué está subiendo el dólar? Obviamente hay un movimiento de tasas en los mercados de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido considerado cero riesgo, un país de cero riesgo, un país capitalista al 100 y con un nivel empresarial muy importante y muy sólido, como país también muy sólido. Ese es el parámetro que tiene el mercado mundial para decir sobre eso el cero riesgo y de ahí para adelante existen unas primas de riesgo que son lo que manejan los bonos o los endeudamientos a nivel internacional. Entonces, Estados Unidos también se habla que va para recesión, pero entonces ellos qué están haciendo? Subiendo tasas, controlando la liquidez, bueno, haciendo todo lo que se debe hacer. Entonces los mercados a nivel internacional se vuelcan a comprar dólares para invertir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí hay opciones y alternativas importantes. Adicional, si vemos acá lo que está sucediendo, eh, cuando el gobierno colombiano, que tiene un nivel de endeudamiento muy importante, después de pandemia quedamos un poco más complejos, el gobierno dice no va a haber más endeudamiento. Resulta que una manera de poder financiar un gobierno es endeudándose con deuda externa y deuda interna, la emisión de bonos del tesoro. Lo otro es el tema de impuestos y lo otro es, pues obviamente, las fuentes de ingreso que tiene un país con las empresas con las que maneja. En este caso, Colombia tiene tres fuentes de ingreso importantes o dos muy importantes, que es carbón y petróleo, y pues el tema del café y las exportaciones, pues que allí también se generan cosas, pero muy, muy, muy fuerte es el tema del petróleo y pues carbón, digamos que allí también está incluido. Cuando se toca el tema ambiental, es importante, ambiental, es listo, cero emisiones, cero contaminación, pero es claro que nosotros, primero, somos un país que dependemos económicamente de este commodity como tal. Dos, que no se puede cortar una fuente, es como decir, listo, corto grasas, harinas, todo lo que me queda mal y no tengo cómo soportar una dieta saludable. Entonces, digamos que la humanidad, el país, no logra soportarse económicamente de otra forma tan abrupta de quitar algo.
listo, ya empieza a haber unos mensajes de tranquilidad, venga que sí vamos a seguir con los contratos que estábamos y todo, pero todavía falta unas reglas claras frente al mundo. Entonces, es lo que tenemos en este momento y frente a eso necesitamos empezar a generar opciones, a generar alternativas y a generar acciones también. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos bueno, estaba hablando del dólar, acá hablamos de la tasa de los TES que están subiendo por incertidumbre económica y política, cuando nosotros necesitamos en Colombia tener unos niveles de endeudamiento bajos, pero ¿qué sucede? Pues por esta incertidumbre los títulos de los TES empiezan a subir. ¿Qué pasa cuando los títulos de los TES empiezan a subir? La deuda de Colombia aumenta, no solamente aumenta por precio de dólar, aumenta por tasa de interés, pero ¿qué pasa con los portafolios que manejamos, donde están los fondos de pensiones, las fiduciarias, el tema de los portafolios de los bancos? Está muy fuerte con los porcentajes muy altos en los TES. Los TES son los títulos del gobierno, del endeudamiento. Al subir las tasas, hay oportunidad para entrar a comprar con unas tasas más altas, pero los portafolios que están se golpean en la valorización como tal del título. Es lo mismo que sucede con una casa. Si yo compro una casa y resulta que los precios cambian en contra, pues obviamente voy a tener unas pérdidas. Básicamente es por valorización. Entonces, si hay incertidumbre de dónde va a sacar el dinero el país, de que están cortando fuentes de ingreso y los están manejando inadecuadamente, donde no hay claridad, pues vamos a ver esta incertidumbre. Ahora bien, vamos a ir en qué invertir. Entonces ya sabemos desde la experiencia que cuando hay una crisis hay oportunidades. Eso es para todo en la vida. Tenemos una crisis emocional, tenemos una crisis de vida, tenemos una crisis de salud, tenemos una crisis y desde la experiencia nos muestra que debemos, obviamente, cómo la enfrentamos, ahí es donde viene la inteligencia emocional financiera, la enfrentamos y nos salimos adelante y aprovechamos las oportunidades o dejamos que esa crisis nos ponga a tragar agua y la ola nos hunda y nos ponga a estar ahí como de manera inadecuada. O simplemente sorteamos la ola y lo hacemos de la mejor manera. Entonces, la experiencia de vida muestra que en la vida vamos a tener, que valga la redundancia, muchas crisis. Crisis por enfermedades, crisis económicas, crisis por desempleo, o sea, a nivel de países y a nivel de vida. Muchas crisis que van a enfrentarse, pero ¿cómo reacciono yo frente a esa crisis y qué oportunidad saco? Entonces, hoy estamos parados en un mercado donde hay tasas de CDTs altas. ¿Qué debemos ver con un CDT? El CDT no es el instrumento financiero que uno diga sea el adecuado, sino que uno dice es un instrumento financiero de resguardo donde debo tener tasa fija. ¿Qué debo mirar en el CDT? Que esté por encima de la inflación. Si no está por encima de la inflación ese CDT, un ejemplo, si yo tengo una inflación en Colombia del 11%, del 12%, del 10 punto y pico por ciento, mi CDT tiene que estar al 12, 13, 14%. Lo que esté por encima son puntos reales de rentabilidad, donde yo voy a ganarle ese dinero a la depreciación que ha tenido el peso. O sea, una cosa es la inflación y otra la devaluación de los costos de vida. Entonces, yo voy a estar por encima del costo de vida, esos puntos, y son esos puntos reales los que voy a empacarme en mi bolsillo. Si yo tengo, por muy bonita que nos parezca una tasa del 9,5, del 10, si yo tengo una inflación del 10,30, pues simplemente estoy perdiendo dinero en el tiempo. Más aún, si me quedo quieta porque estoy paniqueada y dejo la plata en el bolsillo, la dejo debajo del colchón o la dejo en la caja fuerte o la dejo en la cuenta de ahorros, ahí sí que peor. Ahí ni siquiera es que estoy dejando de ganar los puntos, simplemente estoy perdiendo el 10%, el 11% en el tiempo, en el año, en los tiempos corridos. Entonces, lo que hoy me costaba o lo que con 100 pesos podía comprar hoy, ya mañana va a ser un 10% más y me va a alcanzar un 10% menos con el dinero que tengo. Entonces, corto plazo, evaluar los CDTs que les digo, la manera de hacerlo es evaluar el CDT, evaluar lo que esté por encima de la tasa. Dos, una fiducia a la vista, las fiduciarias a la vista, un tema, yo no trabajo con mercados locales, yo trabajo con mercados internacionales, entonces
Una fiducia a la vista tiene un portafolio donde el portafolio está una gran parte líquido, otra parte en CDTs de muy corto plazo, pero pues está permitiéndonos generar ahí un poquito de rentabilidad y tener disponibilidad inmediata. Es en el corto plazo. ¿Qué manejamos en el corto plazo? El dinero que necesitamos para pagar. No les voy a decir que inviertan en una fiducia, algo que hay que pagar en 2 días, 3 días, porque no tendría mucho sentido. Tengo que pagar los servicios, tengo que pagar el mercado, tengo que pagar el colegio o la universidad, bueno, el colegio que es el que digamos que es mensual, lo tengo que pagar. Ese no es un dinero que yo lo ponga en una fiducia porque pues la tengo que estar moviendo, tengo que ir a mercar y no tiene sentido ponerla en la fiducia. Ese se puede manejar incluso hasta en efectivo o en una cuenta de ahorros mientras que genero los gastos. Ese es corto plazo. Ahora vamos a mediano plazo. En el mediano plazo estamos hablando de tiempos de 6 meses hasta 7 meses, 4 meses, de 3 meses hasta unos 180 días. De 90 a 180 días es lo que a mi modo de ver podría ser un mediano plazo, incluso hasta el mismo año, donde ahí tenemos el fondo de emergencia, donde ahí tenemos el dinero que nos permita por un bajón en ingresos o por una situación, digamos, laboral determinada que podamos disponer de ese dinero para poder gestionar nuestros gastos diarios, pues nuestros gastos de supervivencia como tal. Allí yo que les sugiero una fiduciaria, podemos tener una fiduciaria que nos tenga un dinero a la vista, ahí sí podemos manejar un dinero a la vista, donde si bien recuerden la relación de rentabilidad es baja, pero vamos a tener disponibilidad. Y algo más, obviamente dependiendo del perfil de cliente que usted sea. Nosotros tenemos un perfil de cliente determinado, hay unos que son muy conservadores, hay unos que se permiten, digamos, una flexibilidad en la rentabilidad y en el riesgo, y otros que tienen un perfil un poco más agresivo. Yo me iría personalmente desde mi asesoría en un mediano plazo con un perfil entre conservador y mediano. No me iría a un perfil agresivo en el mediano plazo porque voy a tener una alta probabilidad de pérdida y de necesidad de ese recurso y tenerlo que utilizar a pérdida. Entonces ahí no tendría mucho sentido esta parte. El perfil de riesgo, voy a hacer un paréntesis, es dependiendo yo cuánto aguanto un movimiento fuerte en el mercado. Entonces, no, yo no me permito perder nada, pero nosotros tenemos unas condiciones y unos perfiles un poco extraños, no sé si como latinos, no sé si como colombianos, pero donde decimos, yo no me puedo permitir perder un peso, pero quiero que ese dinero se me duplique en 2 meses o triplique o me den 20 veces más de lo que ofrece. Por eso es que las pirámides y este tipo de inversiones que no son normales y que son especulativas y que es tipo piramidal, pues tiene tanto auge. Entonces, le dicen al cliente o le dicen a la persona, usted va a tener cero riesgo, va a triplicar el dinero en 2 meses y fuera de eso yo se lo voy a devolver en 4. Entonces, ahí está la variación. Corto plazo, altas rentabilidades y cero riesgo. Eso en la ecuación financiera real no existe. O sea, eso en la vida real no existe. Si yo te tengo cero riesgo, pues simplemente no hay nada que sea cero riesgo, partamos de la base. Lo único que es considerado cero riesgo es Estados Unidos y eso que también hay un riesgo. Es lo único que es considerado cero riesgo en las inversiones allá. Pero digamos, un riesgo bajo o casi nulo, con una rentabilidad va a ser muy bajita. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran cero riesgo, tienen una rentabilidad muy, muy bajita. Bonos de, no sé, a 30 años, una rentabilidad del 2, del 3%, que si lo vemos y lo comparamos con una inflación, de pronto en Estados Unidos pues ni siquiera le va a sopesar esas variaciones. Y tres, la de corto plazo. Si tienes corto plazo y cero riesgo, la rentabilidad va a ser cero o va a ser el 0.1, 0.3%, una cosa demasiado bajita. Entonces, debemos saber y tener muy claro cómo funciona el tema financiero. Sí, entonces tener una parte, fiducia corto plazo a la vista, y la otra muy, muy, muy también allí de 15 días, que no nos exceda el tiempo. Puede existir aquí incluso dentro de este mediano plazo un CDT que nos permita a 90 días tener el dinero. Siempre, siempre vean lo que esté por encima de la inflación y que tenga unas condiciones de seguridad importantes. Que el emisor del título, que el banco que está vendiéndoles a ustedes el CDT, sea un buen banco, sea, pues que sea, tenga un respaldo y esto.
Allí es donde existen las calificaciones, que entonces es lo que entramos a mirar ya a nivel de riesgo también de contraparte. Ahora vamos al largo plazo. Es importante nosotros tener dividido financieramente ese cortísimo plazo, ese mediano plazo y ese largo plazo. ¿Qué sucede normalmente en las finanzas cuando nosotros manejamos el dinero? Todo lo mezclamos y eso entonces hacemos una inversión de largo plazo con dinero que era de corto plazo, entonces cuando vemos que está cayendo el mercado, entonces nos angustiamos porque entonces vamos a perder y entonces hacemos una mezcla ahí como rara en nuestra cabeza. Pero cuando tenemos clarísimo que el corto plazo, el mediano y que el largo plazo es el que aún y a pesar de las crisis que hay en el mercado, porque siempre entonces va a existir la crisis del COVID, va a existir la crisis de la recesión, va a existir la crisis del post-COVID, existió la crisis de cuando se cayeron, cuando tumbaron las Torres Gemelas, hubo crisis hipotecaria en Estados Unidos, que la gripe aviar, que el VIH, o sea, cuando ha salido enfermedades, cuando ha habido existencia de situaciones mundiales, que la guerra, que todo, siempre los mercados convulsionan. Entonces, el largo plazo es algo de lo que uno dice, eso me voy a olvidar, no de que me olvide de no estarle haciendo seguimiento, pero de que no voy a estar amargándome la vida porque cayó 3 pesos y subió otros 2 y cayó 3. El largo plazo siempre está comprobado que siempre va al alza, por más caídas y subidas que tenga, siempre, siempre está al alza digamos, la rentabilidad y lo que se gestiona. Corto plazo es para el día a día, mediano plazo para una reserva o para un proyecto de corto plazo de menos de un año y el largo plazo, ¿dónde va? El largo plazo nos lleva a educación de los hijos, nos lleva a la jubilación, nos lleva a un retiro digno, nos lleva a proyectos que sean de 10, 15, 20, 25 años. Aquí es importante hacer énfasis en este largo plazo. A mi modo de ver, hay 2 maneras de hacer inversiones en el largo plazo. Una, engordar mi pensión en Colombia. Esto con la doctora María Francisca venimos hablando para dictar también una charla en el tema con un especialista en pensiones, cómo engordarlo en el largo plazo aquí en Colombia para las personas que estamos en Colombia y para las personas que están expatriadas que pueden o han tenido un aporte acá. Y 2, las inversiones por fuera. Cuando yo tengo largo plazo, debo cubrirme en moneda también, no solo lo que tenga aquí en Colombia, sino con una moneda diferente a la colombiana, con un sector diferente al colombiano. También somos muy llevados a que siempre estamos vemos el ladrillo y entonces el edificio, el apartamento, la casa, como lo vemos allí, sentimos que eso es lo que es seguro y que no va a pasar nada. Pero entonces a veces nos concentramos mucho en el tema inmobiliario o mucho en el tema empresarial aquí en Colombia, o todo lo estamos manejando acá ante una situación, un inconveniente político, social, económico de un país como los tenemos alrededor y que nos quisimos meter ahí también en la misma colada como están los otros vecinos, vemos que hay situaciones complicadas. Los únicos que salieron avante de toda esa situación eran los que tenían recursos por fuera. Entonces es importante saber que ese largo plazo debemos tenerlo por fuera y no conservarlo dentro del país, ya con la pensión y lo que podemos generar aquí en Colombia, pero mirando también hacia una diversificación en sector, diversificación en moneda y diversificación en tipo de inversión. Entonces, si estoy aquí muy concentrada en el tema inmobiliario, puedo concentrarme afuera en un tema accionario de empresas de, no sé, de índices, un ejemplo, o en el tema financiero. Hay muchas opciones de fondo donde yo con unos montos pequeños puedo entrar a hacer inversión. ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Bueno, parece que no. Ahora vamos al retiro. En el retiro, lo que es el retiro es sagrado, es algo que si en pandemia nos hubieran permitido sacar dinero de los fondos de pensiones, les aseguro que la gran mayoría de las personas lo hubieran hecho. Lo hubiéramos hecho, me voy a incluir ahí, lo hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando muy en el corto plazo y nos agarra el afán de ahorrar para el futuro cuando ya lo estamos viendo a la vuelta de la esquina. El tiempo se va así, el tiempo se va volando. Sé que, claro, obviamente el proceso de vida pues, inicial es complejo, donde uno empieza a estudiar y entonces como estudiante va generando unos ingresos,
después empieza a ascender y a subir esos ingresos, pero ahí es cuando uno entra y se casa y tiene hijos, entonces ahí hay una responsabilidad, pero siempre dejamos como por allá, como a la deriva, como que el retiro va a ser, en algún momento hay que empezar a trabajar por ello, pero lo descuidamos. Y resulta que si nosotros podemos, si estamos muy jóvenes, pues ideal empezarlo a hacer desde que la persona esté lo más joven posible. Pero si ya estamos en una edad adulta, donde ya estamos viendo muy cerca ese retiro, pues empecemos a trabajar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, a enseñarles que deben empezar a generar allí una base económica financiera que va a ser para ellos muchísimo más económica que para una persona que va a tener que comprar tiempo en el tiempo, que valga la redundancia. ¿Por qué tiempo en el tiempo? O yo invierto poquito y me gano todos los años 20, 30, 35 años, que es lo que hacemos cuando estamos formando una pensión, porque obligatoriamente nos retiran del salario. Otra cosa es cuando ya estamos parados en los 40, en los 45, en los 50, que ya no hay mucho tiempo. La maduración es muy importante, el tiempo que dejamos guardado el dinero es muy, muy, muy importante. Entonces, como ya no tenemos tanto tiempo, nos toca poner unos aportes muchísimo más grandes. Nos toca hacer un esfuerzo más grande porque no lo hicimos en el tiempo. Entonces es importante. Si nosotros, cualquier momento es el momento para comenzar. Solamente hasta el día que nos muramos no hay posibilidad ya de hacer inversión y no hacer nada. Pero a nuestros hijos, nuestros sobrinos, y si nosotros no tenemos creado eso, toca empezar a hacerlo, porque cuando seamos más vulnerables y no tengamos cómo generar unos ingresos o los ingresos que estamos generando ahora, pues vamos a tener ahí un poco complicada la vida dependiendo de otros para poder vivir. Y nada peor que uno haber sido laboralmente, pues digamos, con unos niveles importantes de ingreso y tener que o recortarse muchísimo en los gastos porque no alcanza, o depender de un tercero como los hijos o de que me llegue una herencia o algo para poder vivir bien. Eso es importante, trabajarlo en la vida y poderlo pues gestionar y hacerlo de la mejor manera. Entonces, en la parte de inteligencia emocional financiera, pararnos, no dejarnos intimidar por el tema de lo que está pasando. A todos nos da miedo cuando hay cambios drásticos como los que estamos viviendo en Colombia. Ha habido incertidumbre y hay miedo, entonces no podemos ganarnos al miedo. El miedo no nos puede ganar. Debemos pensar, bueno, ¿qué hago yo si esto sigue así? Listo, empiezo a cubrirme del riesgo que tengo frente a la situación que está pasando con cabeza fría, lo más frío posible. Estoy generando pérdidas en los portafolios que tengo, estoy manejando portafolios a nivel interno, estoy generando pérdidas de pronto por fuera. ¿Qué hago? Si tengo posibilidad de entrar a comprar barato, a comprar con mercados a la baja, maravilloso porque estoy comprando en oferta. Es como cuando el carro, la casa me la están vendiendo mucho más económica porque hay una crisis. Entonces, eso mismo, si estoy pensando en entrar a los mercados y no he hecho la primera inversión, recuerden que no solamente aquí en Colombia, sino también afuera, pero hablemos afuera, que es en dólares, es que el dólar está muy alto. Siempre el dólar va a ser, como lo compres o lo vendas, va a ser el momento ideal porque ese fue el que te tocó. Pero no solamente la variación del dólar, es qué me está rentando a mí los mercados. Ya les voy a mostrar una sábana con diferentes opciones de fondos y de mercados para que vean, más allá de que es que se den como una idea de cómo están los mercados internacionales en rentabilidades y cómo ha sido el comportamiento, y para que vean todo lo que se puede hacer por fuera. Y todo lo que se puede hacer por fuera también se puede hacer aquí en Colombia. Aquí en Colombia también hay fondos, aquí también hay tema inmobiliario, aquí también hay posibilidades de inversiones más pequeñas, más grandes, y vamos a ver esas alternativas. Mercados nacionales e internacionales, vemos que si antes decían es que inviértase en oro, porque el oro es una manera de salvaguardar el dinero. Hay fondos en commodities como el oro. Uno puede encontrar afuera ese tipo de fondos si así lo desean. Pero pues también no es una variación en rentabilidad que sea la adecuada. Son alternativas que se pueden tener. Y aquí en Colombia, pues hay personas que compran los dólares o los euros. Eso es una manera de tenerlo, pero genera un riesgo alto. Entonces, es que voy a generar rentabilidad, qué riesgo puedo manejar y sopesar esa rentabilidad versus riesgo. También hay cosas que hay que tener en cuenta. Ahora,
en el cambio o dentro de la reforma tributaria que se está hablando, que está presentando Petro para, pues, o el gabinete de Petro para ser aprobado, hablan de un incremento en la ganancia ocasional. En la ganancia ocasional no solamente lo vamos a ver, eso se ve solamente porque es lotería o algo, se ve en tema de herencia, se ve en tema de venta de un bien cuando tiene una ganancia, eso también va a ser grabado con unas condiciones muchísimo, muy altas. Eso va a generar un pago de impuestos más altos, que es, pues digamos, todavía no ha sido aprobado, todavía no ha pasado del todo, pero es hacia allá, hacia donde se está enfocando. Con esto, ¿qué necesitamos trabajar? Nosotros hemos creado unos activos a nivel Colombia, porque pues obviamente no va a aplicar para el tema internacional, depende cómo tengamos los activos por fuera, pero hablemos de Colombia. Ustedes tienen acá una casa, tienen un apartamento, tienen un carro, y pues uno dice, bueno, si yo me muero, pues le queda a mis hijos, le queda a mi pareja, y hay unas personas que me dicen, ellos verán qué hacen. Pero ellos verán qué hacen, encontramos donde hay herencias, entonces la herencia de la abuela, la herencia de la mamá y la herencia que le pasa a los hijos. Ese tipo de herencias tienen hasta 3 y 4 veces que tienen que pagar impuestos, donde tienen que vender activos para poder cubrir el tema de impuestos. Si eso era antes, imagínense ahora cuando va a quedar grabado mucho más alto, si a eso le vamos a subir la parte de la carga que cobra el abogado que está haciendo la sucesión, entonces va a ser una propiedad o va a ser un patrimonio o van a ser unos bienes que van a pasar con una carga tributaria muy alta para los herederos. Si los hijos están grandes y ya digamos que uno dice, bueno, no importa, pero cuando hay un tema que son muy vulnerables los herederos, donde las edades pues están todavía pequeños, donde los que son también herederos son nuestros papás que ya están en una edad mayor y no tienen cómo sopesar muchas de las cosas, entonces debemos entrar a cubrir allí con tema de seguro de vida. Un seguro de vida, más allá que dejar riqueza o dejar una herencia amplia, es poder mínimo cubrir esa parte tributaria que nos afectaría el dejar pues con esta carga que hay, pues o lo que se tiene pensado que se va a aprobar. Entonces, cubrir eso. No solamente estamos hablando de inversiones, no solo estamos hablando de corto, de mediano, de largo plazo, no solo estamos hablando de un tema internacional o nacional, estamos hablando también de que debemos cubrir todos los riesgos, incluso si faltamos, que es lo más seguro, que faltemos, que el día de mañana no estemos y cómo vamos a dejar organizada la situación de nuestra familia. Para las personas que tienen empresa, buscar las alternativas por la faltante de un socio. Allí también deben buscar un seguro de vida que cubra ese riesgo de si yo falto, soy socia, mis hijos no saben qué es lo que yo hago y ahí es donde las empresas se vienen abajo. También más allá de eso, hay unos seguros especializados para el tema tributario al pasar los años, al pasar de un año al otro por el tema de la renta. Entonces, hay muchas cosas que se deben hacer desde la inteligencia emocional financiera para generar un buen manejo del dinero, una rentabilidad adecuada, un buen manejo de mi retiro, de mi jubilación, o sea, que yo pueda planificar realmente de manera estratégica cómo voy a manejar mis recursos. ¿Qué debo hacer en la parte de los pasivos? Cuando tengo deudas, que es el Excel que les pasaría si me escriben, me dicen quiero el Excel, ¿qué pasaría si yo hago abonos a capital? ¿Qué pasa ahora si me endeudo? ¿Qué pasaría? Obviamente me voy a endeudar con unas tasas muy altas. Para las personas que están pensando en comprar o tener un crédito hipotecario, estamos en unos niveles importantes de tasa, o sea, va a salir muy costoso el crédito. Allí, si el bien que vas a comprar, eso te genera más dinero, dale. Si no, piénsalo 2, 3, 4, 5 veces, mételo en un filtro si se justifica en este momento entrar a comprar. Si se pasó el filtro y definitivamente hay que comprarlo porque es que lo queremos comprar y porque eso ya está decidido, va. Pero en un momento en que las condiciones de los mercados empiecen a ceder, busquen la alternativa de hacer una reducción hipotecaria, de buscar bajar la parte de los seguros de vida, de una reestructuración de tasas de interés, puede ser dentro del mismo banco o con un banco que les compre cartera. O sea, evalúen todo y no se vayan por la parte de las emociones. Nosotros creemos que el dinero es solamente racional y no hay nada más incierto que eso.
el dinero es absolutamente emocional. A nosotros nos dicen, está aprobado el crédito hipotecario o el leasing habitacional en el banco tal, y nosotros puede que preguntemos las condiciones, pero nos da tanta emoción que se nos olvida preguntar un montón de cosas que al final del día nos termina saliendo muy costoso. Nos vamos, inclinamos por los gastos con tarjeta, porque es que nos merecemos, porque queremos, porque nos debemos dar gusto, porque para eso trabajamos y no vemos las condiciones en que está de tasas de interés las tarjetas. Controlemos las tarjetas, que sean estrictamente necesarias. No con eso quiero decir de que no volvamos a hacer nada porque es que estamos en crisis, no, pero llevemos un poco más suave, o siempre la recomendación va a ser esa, llevar tu presupuesto, manejar las tarjetas de manera lo más o lo menos posible, y cuando lo hagas, ojalá llévalo a una sola cuota que te permita generar puntos, que con esos puntos puedes generar millas, pero que a su vez no te genere tasa de interés, no te genere unos intereses a pagar. Entonces, manejar el dinero de forma inteligente, quitando esa parte emocional, gestionando esa parte emocional del miedo, de incertidumbre, y más bien aprovechando las opciones que puede dar el mercado para entrar a comprar inversiones con unas muy buenas condiciones, aprovechémoslas. Bajemos entonces, bajemos créditos, miremos a futuro cómo bajamos tasas de mercado, miremos cómo recomponemos portafolios que tengamos de pronto, si ya tienen invertidos, cómo se pueden recomponer portafolios haciendo promedios, entrando a comprar económico y sacando promedios. ¿Cómo puedo diversificar el mercado, diversificar monedas, diversificar sectores, que no nos coja nuevamente una situación de crisis estando en las mismas condiciones de cómo hemos manejado las finanzas toda la vida, sino realmente pensando en tema de diversificación, de riesgo, de monedas, de mi corto plazo, de mediano plazo y largo plazo? Acá les dejo mi teléfono, acá también pueden escanear y ahí pueden escribirme para poder recibir allí el libro y para poder recibir allí el Excel que les digo, para que puedan evaluar cuando van a hacer aportes, van a hacer prepago de deuda y empezar. Cuando ustedes tengan varias deudas, aterricen todas las deudas. Tiempo, costo de la deuda, los costos que están escondidos, como que son las cuotas, que son los seguros. Hay un montón de costos que están como escondiditos allí, que nos hace, a nosotros dice, sí, claro, por el crédito va a tener una cuota de, no sé, 300.000, 500, 1.000.000 de pesos, pero resulta que cuando uno le llega los extractos, uno tiene que pagar 1.080.000, 1.300.000, 1.200.000, y uno dice, pero es que me habían dicho que era que yo pagaba como 980, ¿dónde estará esto? Ah, sí, claro, sí, señora, sí, doña Jimena, usted, claro, tomó el crédito, pero claro, eso tiene el seguro, del contraseguro y del demás seguro, y además tiene la cuota. Entonces tiene una cuota por el manejo del crédito, pero tiene entonces un montón de gastos que se terminan incrementando, que si de pronto, si bien es cierto, puede que no sean muy notorios en el mes a mes, pero si los llevas en términos de un año, pues van a ser unos sobrecostos muy importantes dentro de tus finanzas. Entonces, quería pues mostrarles esto, darles como un parte de tranquilidad en cuanto a las situaciones que se nos están presentando, sacar el mayor provecho de esto, y pues al sacar el mayor provecho de esto, ¿qué hacemos? Podemos lograr organizar nuestro portafolio, generar más rentabilidad, generar más condiciones. Aquí dices tú, y la fiducuenta. Una fiducuenta, que esas son fiducias que son a la vista, allí los portafolios son muy líquidos, entonces puede tener una variación, pero no es mayor, no tiene mayor condición pues como complicada, y sí vas a tener posibilidades de generarte una liquidez en algún momento dado. Entonces, bueno, inquietudes, dudas, eh, alguna, algo que quieran comentar sobre el respecto. Bueno, veo que no. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿tienes alguna inquietud, duda, que abriste la cámara? No, no, aquí a despedirme, a darle gracias a las personas que se conectaron y nada, pues estamos atentos a definir lo del taller de pensiones, a ver qué, tal vez lo podemos hacer como gratis. Me parece que es un tema de interés para muchos, Ujú. sobre todo nosotros, al menos desde el gremio, creo que tenemos unas condiciones laborales complejas
y nos toca a nosotros, pues, como profesionales cotizar sobre pensión y tal vez no le damos como que la importancia que requiere el tema. Ay, mi hijo está aquí gritando. Entonces yo te estaré comentando para qué día lo hacemos y Perfecto. nada, gracias a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo. Bueno, muchas Gracias. gracias. Un abrazo para todos. Feliz resto de fin de semana. Maravilloso. Chao.